La ley y el desorden. El programa de radio de abogados en cooperativa. Todos los viernes por FM La Caterva. ¿Todos ¿Contentos? bien, bien. Sí, claro. Bueno, viernes se termina una semana más, se termina la última semana de las vacaciones de invierno. Qué fuerte, ¿no? Si no llevaste a tu piba a ninguna parte, a ningún espectáculo, no llevaste a ver Topa, no le llevaste a ver... Te queda no una sé, oportunidad. Hoy a la tarde. Sí. Este no va a ser el programa que te va a regalar entrada. Nosotros solamente libros, actividades de militancia, de compromiso, nada que ver. Y hoy tenemos el orgullo de poder presentar en Ley y Desorden a un reconocido dirigente sindical y militante con mucha experiencia, sobre todo en la calle, digamos, y en las aulas, que es esa combinación tan linda que nos dan los docentes que militan a su vez, que es Santiago Gándara. Bienvenido. La gran renovación que tuvo la Facultad de Filosofía y Letras fue en el 83, 84, digamos, donde inclusive ahí asume como director el que era en el profesorado el director de la carrera de Letras, que se llama Enrique Pesoni. Una figura muy interesante digamos, con todas las observaciones que le puede hacer a alguien, a una persona que fue un crítico literario muy importante en Argentina, un tipo que actualizó el campo de la teoría literaria. Ahí pasé momentos también interesantes, digamos. Bien, y una pregunta, vos te iniciaste, o sea, empezaste a ser docente a nivel universitario. Empecé primero como docente de media muy media, tempranamente, y como casi todos los docentes haciendo 20.000 trabajos, es decir, trabajaba 20.000 trabajos vinculados con la docencia. En realidad nunca me fui de ese trabajo, clases particulares, ese tipo de cosas, etcétera. Después empecé a trabajar en el profesorado y después entré en la universidad por Lomas, que ahí fue como mi primera experiencia. Tenía experiencia sindical, pero en media, y mi primera experiencia más fuerte sindical fue en Lomas porque me echaron al año. Primer conflicto grande. Y ahí conocí a un jovencito que nunca uno se podía saber que iba a tener tanta repercusión en el futuro, que era Mariotto. Mariotto. Sí, que todavía no recuerdo bien qué cargo tenía ahí. Sí sé que cuando hacíamos asambleas nos filmaban desde arriba, o sea que la preocupación por el tema de los medios estaba presente. Y Mariotto creo que es abogado, ¿no? También. No, él es de licenciado en comunicación. Comunicación. Él es licenciado en comunicación. Sí, ahí tuve mi primera experiencia gremial, donde como que empecé a atar varios núcleos, digamos, ¿no? Porque además había movilizado la patota de los Andes para... Habían echado 80 docentes, o sea, tenían que buscar una manera fuerte para... ¿Y eso en qué año fue? Eso fue hacia fines de los 90, exactamente. Claro. Sí, a fines de los 90. Fue un aviso que mandaron a los docentes, que eso ya empieza como el tema que ustedes querían abrir, digamos, ¿no? De la precariedad de los docentes. Nos mandaron un aviso en diciembre diciendo, usted deja de estar en la cátedra. Yo tenía dos cargos, en realidad, en una cátedra y en otra. Curiosamente me echan de una y en otra sigo, y eso me permitió seguir activando el conflicto ahí. Y ahí hice como mis primeros aprendizajes de todo, digamos, por lo menos en el sindicalismo universitario. ¿Había una organización en ese momento sindical? No teníamos ninguna organización, es más, llamamos ahí a un dirigente sindical que después lo conocería con el tiempo, pero que en ese momento fue mi primer encuentro, Daniel Ricci se llamaba. Daniel Ricci. Para mí en ese momento era el dirigente sindical con el que nosotros teníamos que hablar, etcétera. El primer día que lo vi ya tuve como un primer semblanteo, digamos, pero uno trata de evitar los prejuicios. Y finalmente son juicios de valor. En general yo confío en mi intuición, digamos, pero de cualquier manera siempre le doy una vuelta roja. Le tenés que dar, digamos, estás obligado, sí. Somos seres racionales, digamos. Tiempo para corroborar lo que uno ya pensó en su primer momento. Cuando me dijiste de Richie y dije vuelta de rosca, por algo me habrás claro, sí. Concretamente era una rosca. Y efectivamente a la semana nos dimos cuenta que nos ha dejado en banda. Bueno, ese conflicto se agotó, se perdió, después se pudo seguir peleando un poco más, yo me mantuve ahí un tiempo y después ya entré en el CBC, que es una experiencia por un lado interesante y también es una suerte así como puede ser trituradora para los estudiantes, es una trituradora para los docentes. Claro, las condiciones de trabajo son brutales. Yo recuerdo haber entrado con un curso de 80 alumnos y yo dije, acá pretenden dar 80 alumnos, es una barbaridad. Brutal y no por buenas, digamos, que claro, digamos. No, claro, brutal en el sentido más original de la palabra, ¿no? De brutalidad, de brutalidad plenamente, porque en realidad cuando vos tenés un curso de 80 alumnos para introducirlos en una materia, no importa la materia de semiología, pero lo importante en realidad es una materia de carácter universitario. El salto que tienen los pibes del medio a la universidad es muy alto. Y cuando vos tenés 80 pibes delante, vos ya decís, mira, a ver, vamos a hacer una cosa gruesa, así como el semblanteo con Richie, que es tenés un 30%, y un 30% de esos que están atrás que quedan afuera.
porque no te escuchan, o no te entienden, o no tienen la posibilidad de repreguntar, o necesitarían que vos los tuvieras mucho más. Muchas horas, mucho más te acotadito. digo mi caso personal. ¿Sí? Yo empecé a estudiar ciencia de comunicación en el CBC, y las primeras clases de semiología que fui, te digo, yo era una persona que me gustaba un poco leer, había conocido mínimamente algunos libros, ¿viste? Pero realmente yo sentía que estaba estudiando chino básico. O sea, no por la complejidad, sino por el tema de la, digamos, específico de lo que tiene, y sí la característica del CBC, yo que es un creo, filtro. no sabía otro tema, yo creo que es responsabilidad también de cómo se da la semiología, digo, porque se podría simplificar mucho más la orientación para los estudiantes en relación con eso. Creo que a veces se hacen cosas más complejas sin demasiado fundamento, no se piensa, digamos, en el destinatario concreto. Sí, ese es un tema. Es un poco parte de toda la problemática educativa a nivel general, no solo en la universidad, sino justamente en la media. No lo es. Y yo cuando empecé a trabajar en CBC todavía no teníamos las generaciones formateadas por la Ley de Educación Federal, o la Ley Federal de Educación. Que eso fue posterior, y que eso generó también la situación actual de estudiantes que salen de una formación media extremadamente deficitaria, con muchas dificultades. Eso ya movió los cimientos de todo lo poco mucho que quedaba. Y eso es muy difícil eso es muy difícil de transformar. Sí. Ahí tenés salvo en general, y eso es también una de las cuestiones que son la injusticia del sistema educativo. En realidad el que puede funcionar mejor en ese ámbito es el que es un pez en el agua porque sus padres, claro, etcétera, absolutamente. Sí. Sino el típico estudiante que viene del CBC, que viene muchas veces del conurbano con una educación deficitaria, tiene un hándicap para atrás, como que arranca la carrera con 20 o 30 kilómetros detrás, y eso se hace muy difícil. Entonces, si encima las condiciones no son las óptimas, lo condenas al fracaso, ¿no? Es una especie de profecía autocumplida. Bueno, y una cosita, vamos a ir apuntando un poco más, digamos, a que producto de toda esta situación y todo eso empieza a tomar fuerza. No recuerdo bien el momento en que nace la Asociación Gremial Docente de la UBA. La asociación nace justamente como una necesidad frente al copamiento absoluto de Daniel Ricci, que yo después lo voy a conocer. O sea, mi vida en una parte estuvo ligada a esa historia. Nace en el 99 y nace como una organización a partir de reconstruir un gremio que había sido copado por para decirlo rápido, digamos, la burocracia, digamos, que representaba a Ricci y su grupo. Nace a partir de las comisiones directivas, que serían como las comisiones internas de facultades que tenían una gran trayectoria e historia en la lucha sindical. Sociales, ingeniería, medicina, filosofía. Se puede decir, aunque parezca mejor una frase hecha, que nace de abajo para arriba. Justamente desde esas comisiones internas se conforma, en junio del 99, se conforma la Asociación Gremial Docente de la UBA, primero de manera provisoria, tiene una mesa ejecutiva, que inclusive es interesante señalarla, porque algunos de los que participaban allí vienen y retoman una tradición de sindicalismo, no solo, pero digamos de sindicalismo docente de los años 70. Me refiero a dos compañeros en particular, una que murió hace unos años, que fue Adriana Calvo, más conocida, digamos, en los últimos tiempos, digamos, vinculado con la lucha de los derechos humanos, y ella misma como prisionera de la ESMA, pero que en los años 70 fue una de las que llevó adelante un núcleo en La Plata vinculado con el sindicalismo docente. Es decir, como que planteó ahí una primera semillita de un sindicalismo que creo que todo el mundo lo entiende, no es tan sencillo de constituir en un ámbito como el de docencia universitaria, donde todos tenemos una concepción del intelectual, del profesional universitario que no se concibe como trabajador. Esos antecedentes estaban allí, por un lado en Adriana Calvo y otro en un compañero que afortunadamente todavía vive y además es sostén del gremio, que es Néstor Correa, que en los años 70 no tenía una intervención en la militancia universitaria gremial, pero sí en la militancia gremial, bueno, sobre todo en la rama de la industria. Digo esto que a veces uno siempre piensa en los puentes, ¿no? Y creo que un puente de esa relación entre esa etapa, digamos, de un desarrollo y un alto movimiento obrero, como fue el de los 70, o por lo menos hasta el 75, estaba reconstruido en la GD a partir de estas dos figuras, entre otras, digo, ¿no? Había otros compañeros. Ese es un poco el origen de... Sí, una cosita, esto que vos decías, digamos, que yo pensaba, ¿no? Desde ya en nuestro país hay muchas dificultades para ver organizar gremialmente en cualquier sector, pero evidentemente, digamos, más en los docentes universitarios, que es difícil encontrar un foro de concentración por ahí, como existe en otros rubros.
Cuando te recibís de abogado, le vendés el alma al diablo. Y en la cooperativa somos banda. Vos fijate. Dale, como somos muy originales, vamos a escuchar un tema dedicado a Julio que se fue. Bienvenido a agosto. Todo pasa de los piojos. Hemos obtenido nuevas medidas judiciales, nuevos fallos a favor de la justicia a favor nuestro. Se han presentado, los abogados han pedido la reapertura de la paritaria, la hemos conseguido, han salido 5 fallos a favor, 4 por cada uno de los integrantes de la comisión interna, porque hay una compañera que se encuentra por licencia médica, donde la justicia obliga al Ministerio de Trabajo a presentarse en las próximas 24 horas para garantizar justamente el ingreso de la comisión interna, y también con la fuerza pública. De no presentarse al Ministerio de Trabajo se le cobraría 1.000 pesos de multa al Ministerio de Trabajo por justamente incumplir el fallo de la justicia. Y también hemos conseguido una nueva medida cautelar, esta vez, o en este caso es contra Les Mata, donde el Ministerio de Trabajo, la justicia, a través de la jueza Vulcano, deja sin efecto la asamblea trucha, la asamblea bajo persecución de Les Mata. Tomó repercusión pública que el día de ayer tuvieron ustedes una reunión con miembros de la CGT, ¿no? Sí, nos juntamos con Hugo, Pablo y Facundo Moyano en la sede central de la sede del sindicato de camioneros, y bueno, ahí hemos llegado a algunos acuerdos donde se comprometen a aportar al fondo de lucha, a aportar con afiches en camiones, en los peajes, y bueno, también del próximo paro general que estarían convocando, no se sabe todavía bien la fecha, si sería agosto o septiembre, pero levantar la bandera contra los despidos y suspensiones que están en todo el país. Nosotros desde un principio, sabiendo que cómo se había preparado la patronal, en complicidad con el sindicato, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, y obviamente con las fuerzas represivas, la gendarmería, infantería y policía de Buenos Aires, los tipos se prepararon y quieren hacer pasar los despidos y suspensiones como si nada, pensando que los trabajadores no vamos a dar respuesta, que los trabajadores vamos a agachar la cabeza y comernos desocupación durante meses, o volver a salir a las agencias a buscar trabajo y estar meses y meses dando vuelta hasta poder conseguir un trabajo en condiciones efectivas. Me parece que en ese sentido nosotros innovamos, no sé si innovamos porque son métodos propios de la clase trabajadora, pero sí podemos ingeniar algunas cosas como para poder sostener el conflicto. Me parece que en ese sentido hay una amplia solidaridad. Están en medidas de lucha directa, digamos, y lamentablemente han padecido varias represiones, digamos, en las distintas medidas de lucha, ¿no? Que bueno, es una constante, no importa cuál sea el rubro sindical en el cual uno esté reclamando, ¿no? No, por supuesto. De hecho, uno puede decir que el conflicto de LEAR es extremadamente ilustrativo de varias cosas. Una, de la capacidad de los compañeros de seguir organizándose y dar pelea, como decía él recién. No vamos a dejar que pasen los despidos y suspensiones. Y esto es muy importante para el conjunto de los trabajadores, no solo para LEAR. Porque si pasan las suspensiones en un lugar, pasan las suspensiones en todos los demás lugares. Por lo cual todos estamos comprometidos, más o menos directamente, en la lucha. Y la otra, el relato está claro, más allá de que uno lo conoce de antes, digamos, pero el relato del compañero está muy claro, digamos, casi es un ejemplo de manual, digamos, de las intervenciones que ha tenido, por un lado, la multinacional, el papel que ha jugado la burocracia sindical, y si me permiten hacer escalas, sé que no es riguroso, pero digamos, de lo peor de la burocracia sindical, quiero decir que la tradición de la que viene Piñanelli, la tradición de José Rodríguez, de la entrega de delegados durante la época de la dictadura. Y el otro bloque es el Estado. Entonces tenés la patronal, el Estado y la burocracia sindical en conjunto para negar los derechos más elementales de un trabajador, que es mantener su puesto de trabajo. Me parece muy importante esto de ligar en algún sentido las luchas, claro, que tuvimos, que vos venís comentando, Santiago, y la que nos comentaba el delegado de LEA, digamos que evidentemente vamos a tener un cierre de año complicado, digamos, y evidentemente vamos a tener un 2015 que, más allá de que
sea un año electoral en el cual dicen que va a haber un cambio de ciclo. Hay un debate, digamos, que no se pone sobre la tela de la mesa y que me parece que, así como en Lear, digamos, que es una empresa que tiene capitales yanquis y tiene una ligación muy importante con los buitres en términos concretos y económicos de interés, el propio Estado, que no destina presupuesto para el salario de los docentes, es el que destina pagar 500, 600, 700 millones de dólares de un plumazo, que es mucho más que el presupuesto universitario nacional. Ahí, ningún trabajo se presume gratuito, salvo que sea docente en la Facultad de Derecho, digamos. No. Quizás quede así como pie para cualquier otro programa y lo podemos ver. También el tema de la autonomía universitaria, digamos, que es todo un debate, porque los rectorados de las diversas universidades nacionales han puesto a la autonomía como un posicionamiento claro por fuera del Estado de Derecho. Saludar a los compañeros jubilados que no solo van a recibir este aumento de 3.200 pesos, menos los descuentos, porque aparte de sobre eso se descuenta, sino que ayer nos hemos enterado, gracias a Kicillof cuando explicaba lo del default, que son dueños del 31% del Banco Macro. Porque cuando habló del FGS, no era ni el FMI ni el BID. El FGS es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, otro programa que podemos hacer con eso, donde ese Fondo de Garantía está constituido con los aportes de los jubilados y de los trabajadores activos, que en su momento se hizo a las AFJP, y resulta que hay una serie de acciones que el Estado tiene o posee a través de este fondo, que en realidad pertenecen a los jubilados y que usufructúa, entre ellos el 31% del Banco Macro. Así que bueno, que sepan los jubilados que además de percibir un gran haber jubilatorio, son empresarios, si no lo saben. Aquel acusado de amarnos es quien nos condena a vivir penando. Doloso o culposa, es suya la culpa por nuestras noches de desvelo e incertidumbre. Pero necesitamos urgentemente ver la luz al final del túnel del amor. Y esa luz, a veces, puede ser el vino, el arte, la catarsis, pero por ahora esa luz al final de este espantoso túnel del amor y el desamor, es la nueva consultoría del amor. Dicen que los abogados somos gente que no es romántica, que no tiene sentimientos. Nada que ver. Nunca. Resufrimos, la pasamos aparte veníamos mal. haciendo como el programa de acá sí que no se coge. Bueno, pero puede ser que acá sí que no se coja, pero nos interesan que otras personas. Claro. De hecho, hay veces que lo vamos a poder decir en el aire, pero hay abogados, por ejemplo, que preparan recursos escuchando a Maná. No necesariamente tenés por qué llamarlo y decirle, mirá, capo, devolveme la maceta, devolveme el potus o devolveme el aloe vera, ni hablar de las llaves de la casa, ¿no? Sos una atorrante porque sabés la historia mía del potus y la campera. ¡No! Me separé de mi expareja, sí. Fui a sacar todas mis cosas y me bebí la campera. Y yo me llevé una planta que era de mi departamento anterior que yo me la reclamaba. Entonces, por intermedio de una amiga en común, mi amiga en común tuvo que llevar el potus para que yo me devuelva la campera. Wow. O sea, sos abogado al pedo. Podría decirse. No, a mí me pasó que me pidieron la tenencia compartida de Dolly. ¿Dolly quién es? Perrita. ¿Es tu perrita? Sí. La perra era mía. Pero era una Era mía. No. Es tenencia mi hija, compartida. O sea, claro. Alimentos, todo, visitas. Sí, tal cual. Y el chongo que quería venir a verla y ya está, flaco. Era una excusa para verte a vos. No, Era una excusa para el verte chabón a vos. sacaba. En la relación de amor no hay prescripción válida. O sea, no es que por el paso del tiempo la gente se olvida. Acá el operador dice que sí, realmente. Nada vence. El prontuario queda y sale a la luz cada vez. Pensaba, ¿cuánto dura una discusión de una pareja de abogados? Hay peritos especialistas en Facebook también. Sí, claro. Digamos que conocen bien las Te configuraciones. dejo todo y me voy. 2 bibliotecas, esta para vos, esta para mí, Qué sin bien. mirar el contenido. Qué fuerte. Mirá. O sea, que- Con el tiempo, Adrenalínico. con el tiempo empezás a Duele, sufrir porque decís, duele. ¿en qué parte quedó ese libro? Uy, qué bajón. Te quedaste de la parte de los Completamente. álbumes de Aparte, si tenés obras completas de unos autores, es un Quedaste problema. muerto. Digamos, quedaste justo muerto. con. Pero era una manera de resolver un punto así, uno y uno, chau. Son reclamos de gente que sigue creyendo en el amor, ¿no? Que sigue como apostando. Siempre. No son reclamos Siempre hay que jurídicos de la creer en el gente que amor. va y dice, bueno, quiero la mitad de sus cosas. Son reclamos de gente que sigue. Yo no tengo nada que ver con esa gente, pero creo que hay gente. Eso lo hacen por amor, al dinero, pero lo hacen por amor. Sí, está bien. No sé, tampoco es mi caso.
El día que esté con alguien Pero que no, hay tenga que una mitad celebrar. interesante, Lo voy a reconsiderar en todo veremos, caso. sí. Poner casos al aire para que nos comenten qué es lo que pasa. Vamos y a recibir mensajes, llamadas, todo. Todo, Vamos todo. a pasar todo. red social. Y para dar inicio a todo eso, qué mejor que hacerlo de una forma tan romántica y tan, digamos, tan musical que te da ganas de abrazar al que tenés al lado, digamos, como es este tema de Abel Pintos, que la verdad que realmente, bueno, vamos a ir al lado del operador también porque está solo en este momento en la cabina, pero Te vamos a ir ponemos a verte Abel para que mientras te escuches a Abel. Abogados en Cooperativa es un estudio jurídico que nació para enfrentar la explotación, la violencia y la violación a todo tipo de derechos. Defendemos a los trabajadores y a todos aquellos que no tienen un correcto acceso a la justicia en las distintas especialidades. Somos abogados que entendemos todo lo que falta para que los argentinos podamos conocer y exigir el cumplimiento de todos nuestros derechos. Consultanos, nosotros te defendemos. Llámanos de lunes a viernes al 4342-2322. Ya por noviembre del año 2012, una pareja integrada por Eber Busetti y por María Rita Silva empieza una serie de desavenencias y desencuentros. Eber Busetti empieza un acoso sistemático y permanente a través de mensajes de textos, correos electrónicos, idas a buscar el trabajo, comentarios con amigas, hasta que en un determinado momento Marcela quiere cortar con todo ese tipo de relación enfermiza y se encuentra con que Busetti llegó a sus chicos, que tiene un matrimonio anterior. Lo va a frenar para decirle no, con los pibes no. Pasa a la casa, la hace pasar y Marcela se encuentra con Busetti. Busetti saca un arma y le dispara 3 tiros a una distancia de menos de 30 centímetros en la cabeza a los 3. Hoy estamos en la instancia de debate oral. Vamos a ir el lunes a juicio oral. Y en el marco de esa instancia de debate oral queda absolutamente claro por todos los informes periciales que no hay ninguna exención de la culpabilidad, que sabía dirigir sus actos, que sabía lo que estaba realizando, y lamentablemente no podemos ir por ley de femicidio porque es un hecho anterior a la ley de femicidio. Tendríamos que ir, digamos, el juicio se sustancia en el Tribunal en lo Criminal 1 de Pergamino. Vamos a tener que ir por el homicidio agravado, por el vínculo con tenencia ilegal de armas de fuego, y esperemos, digamos, que los jueces, todos hombres, varones, se despojen de la cultura patriarcal que muchas veces investiga a la víctima o posiciona a la víctima y no condena la conducta, ¿sí?, del femicida. Sí, hay una cuestión muy cultural, digamos, inserta. Igual recordemos que la figura del femicidio se incorporó al Código Penal en el año 2012. Claro, esto fue en noviembre, eso fue en diciembre. Claro, y es un agravante de esto, del de lo que homicidio. comentabas del homicidio. Y es como una cuestión de que visibiliza este conflicto, ¿no? Y que es, digamos, hostigar a una persona y se visibiliza también si hubo violencia en la pareja antes. Y ahí es cuando se aplica la figura esta del femicidio. Y bueno, hay críticas, digamos, desde el derecho, porque es como que utiliza a la persona que va a recibir la pena para como generar una cuestión ejemplificadora, ¿no? No sé vos qué pensás al respecto. La cuestión es que evidentemente Marcela como víctima pagó con su vida y Busetti tiene que pagar con el máximo de la pena como corresponde con los años, de cárcel. El defensor de Busetti me ha llamado a la reflexión para tener la posibilidad de un juicio abreviado, con una condena concertada de 12 años, con lo cual en 6 años y monedita estaría suelto Busetti nuevamente. Con la familia, evidentemente, también con mi asesoramiento, hemos resuelto que vamos a sustanciar todo el tema en el juicio oral. Este mismo tribunal sí condenó
en el año 2011 creo que tiene un fallo, que es el fallo Tenaglia, también de Pergamino, 20 años, ¿sí? al femicidio en ese caso, también no teniendo, porque eso fue muy anterior a la ley de femicidio, así que esperamos nuevamente una condena ejemplar y verdaderamente, digamos, todo un seguimiento de lo que es la temática de género y lo que es el femicidio como un elemento dentro del marco de la temática de género, porque todavía, digamos, hay mucha improvisación. Sí. Todavía, digamos, en el marco de la sociedad patriarcal seguimos pensando que por qué el varón reaccionó como reaccionó, claro. ¿sí? Sí. Y ante qué reaccionó o dejó de reaccionar. Y no se trata de eso, digamos, de pensar en esa tónica, en esa lógica. Lo que se trata es justamente, digamos, de penar la conducta que hay que penar por todo lo que significa, ¿sí? Sí. La condición de inferioridad que estaba Marcela. No estaba con un arma, él estaba con un arma que no sé de dónde salió. Pero bueno, la verdad que esto de criminalizar a la víctima como para abaratarle los costos o generar atenuantes, ¿sí? al homicida, es bastante común en el marco de esta lógica de la sociedad patriarcal. Sí, es bastante ambigua la cuestión, porque también los operadores judiciales como que tienen como una visión muy patriarcal, y durante los juicios orales se ve estas cuestiones, se ven, digamos, por el tipo de preguntas. Bueno, obviamente en este caso Marcela ya no se encuentra con vida, pero cuando las mujeres en general reciben, bueno, cuando hay lesiones en el marco de la pareja, como que se hacen preguntas de parte de los jueces hacia la mujer, como, ¿y vos qué hacías para que pase esto? O la típica de, no sé, la ropa que usabas y demás. Así que hay como una revictimización desde las agencias judiciales en el marco de cuando suceden este tipo de... Sí, que contradictoriamente hay una cuestión. Permanentemente, como todo, se habla, se genera Secretaría de la Mujer por un lado, estructura de la Corte, violencia de género, qué sé yo, pero si hay alguna compañera que denuncia en el marco de una evidencia de género con el tema de su pareja, el Estado no brinda cobertura donde ir y cómo sacarla. Ni le brinda el asesoramiento que le tiene que brindar, ni le brinda la cobertura asistencial. Es otra de las cuestiones pendientes a discutir en el tema. Sí, y siempre establece en caso, por ejemplo, de restricción perimetral, o en caso en que pongan incluso una guarda, establece plazos muy breves, establece lo mínimo que puede, y realmente sabemos, digamos, las fuerzas que están encargadas de llevar adelante eso desde ya son las policiales, así que qué tipo de garantía te puede dar ese tipo de protección, ¿no? Pero bueno, sí, por suerte hay una cuestión con el tema de la prueba, porque como al ser la violencia intramuros es más difícil probarla, entonces hace un tiempo se le está dando como mayor preeminencia al tema del relato que hace la víctima, y digamos lo hace como en el marco de como una asistencia psicológica, y es como que se ven las cuestiones, y en general hay como un perfil de la persona que bueno, sufre este tipo de cuestiones en su vida. Sí, por suerte hay, digamos, para plantear, así como venimos charlando en temas anteriores, para plantear para adelante y dándole esperanzas. Por suerte hay un montón de organizaciones que están poniendo estos casos, digamos, lo mismo vinculados, casos de temas de violencia de género, casos vinculados, bueno, como un femicidio, pero casos vinculados al aborto, lo están poniendo en la agenda pública, y realmente están planteando que no tiene ningún sentido que haya muertas, digamos, por algo que realmente es producto de la historia y del patriarcado, digamos. Sí. Realmente muchas veces se dice que fue un enfermo, que fue un loco el que realizó esa actitud, pero me parece que bien las compañeras vienen planteando que en realidad es como coherente con el patriarcado, ¿no? Y digamos, esa vulneración de derechos y de la identidad es la que permite las aberraciones que suceden en todas las clases sociales, que existen en todas partes y que dan pie a mujeres quemadas, o en este caso como... La semana que viene nosotros vamos a tener otra compañera de la cooperativa, Daniela Di Pasquale, que se va a referir también respecto a un tema de estos, pero por ahí sería bueno tener algún tipo de testimonio, aunque sea de la familia, para ver cómo hoy no llegamos, yo lo tenía, pero no llegamos, pero será para el próximo programa, lo vamos a dar continuidad a esto. Y ya, por lo menos, creo, con el veredicto condenatorio a Busetti, ¿no? Bueno, y como muchas veces sabemos que la justicia da veredictos condenatorios que realmente no condenan lo que hay que condenar, nosotros vamos a condenar el veredicto, entonces, como nos pasó en el caso de Gatillo Fácil que hablamos el viernes pasado. Bueno, se nos acabó el tiempo, realmente le queremos agradecer al operador, que la verdad que esperamos no haberlo molestado mucho. No, un placer, una linda experiencia. Yo quiero mandar un saludo
Virginia, por favor, volvé porque el estudio el lunes tiene que ser atendido por ahí. Me tengo que ir al juicio. Yo digo, una cuestión de así amorosa, medio turbia. Yo le quiero mandar saludos a mi hermana y decir a mi mamá gracias por escucharme. Yo Vicky, te quiero, pero a volvé. Mariano, porque hoy hizo falta porque nos pisamos mucho. Facu estaba diciendo algo re importante. Facu, por No, favor. que una buena experiencia haberlos conocido y haber sido operador hoy y ojalá se vuelva a repetir. Bien. Y nunca te olvides, por favor, nunca te olvides que Ley de Desorden es un programa que la gente elogia, porque si no, todo puede ser usado en su contra. Perfecto. Nos vamos, la verdad que le queremos agradecer, Santiago, la verdad que una masa que hayas podido estar en el programa. Gracias a ustedes. Desde ya, Volvé, no sé, volvé nosotros porque colaborar incluso con la gente que nos está escuchando y que forma parte del conflicto de LEAR, digamos, toda la solidaridad para ellos y para todos los trabajadores Pablo, de que lucha. hoy no pudo venir. Pablo, sí, y la verdad que Pablo se está mejorando y también un compañero nos planteaba respecto a una nota nefasta que sacó el medio de prensa La Pacu Urondo, que suele ser a veces nefasto, crítico sí, de algunas cuestiones del kirchnerismo, pero salió a criticar a los abogados que habían denunciado que se había cometido una especie de secuestro y se burla, se mofa de la decisión de la justicia que ordena reincorporar a los delegados electos democráticamente con los trabajadores, así que sabemos cuál es el límite de alguna forma del perfil más crítico o de un perfil crítico, mejor dicho, porque si eso es lo más crítico, qué mal que estamos, de un perfil crítico de gente que se dedica al gobierno. Y nos vamos igualmente invitando, ¿no? Sí, como ¿A siempre. qué invitamos? Un montón de cosas. Para empezar, hoy a las 6:30, una mesa de debate. Palestina duele, le pusieron. Es a las 6:30 en la Facu de Sociales, ahí en Alvear, 230, en el primer piso. Organiza el Centro de Pensamiento Crítico Walter Benjamín. Bueno, participan un montón de directores, docentes de la UBA. Va a estar Néstor Correa, que es Correa. el dirigente de la AGD que mencionó en la entrevista Santiago. Y adhiere, bueno, la AGD de Sociales. Está bueno por ahí, importante. Y acá varios nombres: Néstor Correa, Raquel Ángel, Alberto Guilis, Eduardo Brunner, sí, Horowitz. Alejandro Horowitz. Una mesa, la verdad que muy importante. Hay varias actividades en estos días porque realmente nosotros seguimos comentando, pero la verdad que no lo tomamos como tema específico, pero lo que sigue pasando en Gaza, digamos, no hay ningún tipo de guerra ni enfrentamiento entre los ejércitos porque realmente es una invasión y es repudiable, es la verdad que es lamentable cómo los gobiernos de todo el mundo se están haciendo los desentendidos de la situación y están tratando de masacrar a un pueblo entero, digamos, que no puede salir de su territorio, no puede ser evacuado, lo único que tiene que hacer es resistir las bombas. Salieron mismo asociaciones israelitas en el mundo a decir que esto era inaceptable. Buenísimo. Ya abiertos mensajes en las redes sociales para que nos puedan contactar para la semana que viene, como siempre invitando. Twitter @Ley para Desorden y en Facebook Ley y Desorden. Buenísimo. Y nos vamos a ir escuchando un tema de las